Bien, muchachos, de nueva cuenta, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. El día de hoy vamos a empezar a tomar los temas para el tercer parcial. Ya estamos prácticamente cerrando el segundo parcial. Ya publiqué sus calificaciones el día de ayer. Espero que ya las hayan revisado. Que no haya duda. Si hubiera duda, pues prácticamente ya dimos todo el día de ayer para que me la hicieran ver. Y bueno, todavía ahí tenemos oportunidad si hubiera alguna duda al respecto. Muchachos, antes de empezar con el tema, con la clase propiamente, algo que quieran comentar, compartir con el grupo, alguna situación que sea de importancia, de relevancia, algo que quieran compartirnos. Muchachos, ¿no hay nada? No, profe. No, maestro. Teníamos por ahí algunos pendientes en cuanto al primer parcial con algún maestro, alguna maestra, me parece. ¿Ya lo trataron con ella? Sí, profe, ya era con la de métodos, pero ya. Ya lo ajustó. ¿Ya quedó eso? Sí. Ok. Bien, entonces, pues vamos entonces a iniciar, muchachos. No hay otra. Si no dicen otra cosa, vamos a iniciar a revisar la teoría, pues la teoría básica de los temas que vamos a revisar en este parcial. Ya les mandé por ahí en Classroom el apunte, las láminas propiamente que vamos a revisar el día de hoy. Hay por ahí un video que les recomiendo que revisen. Y hay una actividad para irnos adentrando en los conceptos para los próximos días. Entonces vamos a revisar el día de hoy, muchachos. Vamos a empezar a revisar esos conceptos. Voy a compartir mi pantalla. Y a partir del día de hoy, muchachos, esta última parte del curso vamos a empezar a revisar esta parte. Necesito que me digan, Ballesteros, si hay algo, López Ballesteros, si hay algo que me quieras decir, adelante. No sé qué. Te escucho y te atiendo, si es que sea por el chat. Entonces, muchachos, vamos a empezar a revisar este tema a partir de hoy. Esta última parte del curso se refiere a cinemática. Y lo primero que puedo preguntar o que quisiera preguntar es, ¿a qué le suena esta palabra de cinemática? ¿Alguien tiene alguna idea de qué se refiere? Aquí es algo que está en movimiento. Algo que está en movimiento, muy bien, sí. Cuando vamos al cine, ¿qué es lo que vamos a ver? Una película. Sí, pero ¿qué es en sí una película? Son imágenes en movimiento, ¿no? O sea, son cosas que están ahí en movimiento. A diferencia de una fotografía, por ejemplo, o de una imagen fija en la película, en el cine, por eso lo que vemos son, prácticamente son fotografías, pero una sucesión de fotografías en distintos instantes que me dan la impresión de movimiento. Y bueno, efectivamente, como nos dice Verónica, en esta parte de cinemática vamos a hablar precisamente de movimiento. Vamos a hablar del movimiento de los cuerpos. Esta parte de la física que se llama la cinemática es una parte de la física clásica, de la mecánica, que se encarga de estudiar precisamente el movimiento de los cuerpos. La característica es que lo hace sin atender a la causa que los produce, es decir, no nos interesa por qué se mueve algo, no nos interesa si tiene un motor, si alguien lo lanza, si se mueve por sus propios medios. Lo que nos interesa es más que nada la forma en que se mueve, las trayectorias que realiza y cómo se comportan los diferentes parámetros asociados, los diferentes parámetros físicos asociados a ese movimiento. Entonces, por ejemplo, aquí, muchachos, tenemos en la parte de arriba
un par de vehículos. Primero una camioneta sobre un camino que vemos que tiene una posición en un instante y en un instante posterior, aquí cuando está más tenue la figura de la camioneta, pues tiene una posición diferente, ya no está colocado en el mismo sitio. Eso me indica que este vehículo se está moviendo, ¿no? Y tiene una posición distinta en otro instante. Y aquí podemos, bueno, aquí nos está marcando el vector velocidad. Ya sabemos lo que es un vector, ya sabemos, y vamos a estudiar en esta parte del curso precisamente esta cantidad física que se llama la velocidad. Y lo mismo ocurre con este avión que está más abajo, también nos marca un vector velocidad, que es la dirección en que se está moviendo, pero si vemos aquí, pues como que la forma en donde su movimiento tiene una forma diferente, ya no es una línea recta como arriba, sino que tiene una cierta curva. Y bueno, todo eso vamos a estudiar en esta parte del curso. Perdón. Igual con la imagen que tenemos en la parte de abajo, tenemos aquí, por ejemplo, un cañón que dispara su bala, y al disparar su bala, pues recorre una cierta distancia, en una cierta trayectoria, y llega a impactar en un punto a este otro cuerpo que está subiendo esta rampita. Y entonces, pues nosotros vamos a estudiar en esta parte del curso todas estas características del movimiento que realiza esta bala que es disparada por este cañón. Igual que lo vamos a hacer con lo que realiza esta persona. Esta persona, si no se moviera en línea recta y si siguiera esta trayectoria que marca la línea curva, pues veríamos que llegaría al mismo sitio que si caminara en línea recta, desde el punto inicial donde estaba hasta el punto final donde llegó. Entonces, si viaja en línea recta de un punto a otro, esto se le llama desplazamiento. Si hace una trayectoria diferente, bueno, si se mueve en una figura diferente a la línea recta, pues entonces lo que está haciendo es describir una trayectoria. Y bueno, también esto lo vamos a ahondar un poquito más adelante, pero básicamente vamos a hablar de todas estas características del movimiento y de los diferentes tipos de movimiento que hay, que podemos identificar, y pues vamos a estudiar todos ellos. Muchachos, entonces vamos a empezar por definir. En la siguiente lámina tengo algunas definiciones, vamos a seguir platicando al respecto. Si hubiera alguna duda, pregunta o comentario, muchachos, inmediatamente háganmelo saber, por favor. Y vamos a ver que hay imágenes de lo que vamos a estudiar en este parcial. Tenemos el concepto de cinemática, muchachos, que les decía, es esta parte de la física que vamos a estudiar en este curso. Y aquí está precisamente la definición. Me dice que es una parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. El punto importante es sin atender a las causas que los producen. Ese es lo que debemos recordar de esta definición. Que la cinemática no le interesa la causa que produce el movimiento, solamente le interesa el movimiento en sí y sus características. Entonces, esta es su definición. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, para cada uno de estas imágenes que tenemos a la derecha, por ejemplo, el motociclista que está ahí moviéndose, pues nos interesa saber a qué velocidad se mueve o con qué aceleración, si se mueve en línea recta o no, si se mueve con velocidad constante o no. Y eso es lo que nos va a interesar, independientemente de que sea una motocicleta o pudiera ser un carro, un tráiler o lo que sea que se esté moviendo, un animal que esté corriendo. Todo lo vamos a estudiar de manera similar, pero en este caso no nos va a interesar cuál es la causa que origina ese movimiento, sino más bien las características del movimiento en sí. Aquí tenemos este ejemplo de la motocicleta, pudiera ser
un ejemplo de un tipo de movimiento. Ahorita vamos a ver cómo los identificamos. Aquí tenemos un paracaidista también que está en caída libre, practicando el paracaidismo, y bueno, ahí vamos a identificar otro tipo de movimiento. Tenemos también aquí, por ejemplo, en la imagen más abajo, un auto que está partiendo de una línea de salida y va a empezar a moverse a través de una pista de carreras. Tenemos del lado izquierdo una manita que sostiene una pelota que va a dejarla caer, y vamos a identificar también este tipo de movimiento. Lo mismo que más abajo tenemos un par de poleas unidas por una banda, una correa de transmisión, dice aquí, que cuando nosotros giramos una, pues se transmite el movimiento a la otra, y en este caso genera otro tipo de movimiento diferente. Ahorita vamos a tratar de identificar cada uno de ellos. Y acá tenemos otra vez un cañón que dispara por encima de una montaña una bala para apoyar en el blanco del otro lado de la montaña. Entonces, todos estos imágenes nos representan movimientos diferentes que vamos a estudiar en este curso, muchachos. Aquí están los ejemplos de estos movimientos. El primero me dice que los ejemplos de estos movimientos en cinemática son la caída libre de los cuerpos. Dentro de esta caída libre podemos ubicar dos movimientos: el tiro vertical y propiamente la caída libre. Son movimientos que tienen características similares o comportamientos similares. Entonces, muchachos, la pregunta es, ¿quién puede identificar? O si alguien me dice, ¿dónde podemos identificar estos movimientos? ¿El tiro vertical o la caída libre? ¿Alguno de ellos en alguna de estas imágenes? ¿Cuál sería tiro vertical o caída libre de estas imágenes? ¿Lo de la pelota? Caída libre. ¿El de la pelota? Ajá, el de la pelota sería una caída libre, efectivamente. Si nosotros dejamos caer la pelota, la soltamos y que caiga por su propio peso, entonces estará afectando una caída libre. ¿Algún otro que esté relacionado con estos? El de paracaidismo, creo que es. Bueno, El del paracaidismo también es una caída libre. Efectivamente. Entonces ya pudimos identificar aquí dos ejemplos del movimiento de caída libre. Y también tenemos dentro de estos movimientos el movimiento de proyectiles, que se llama el tiro parabólico. Y hay por ahí otro movimiento que es parte de este, que se llama el tiro vertical. Pero nos interesa propiamente el tiro parabólico, muchachos. ¿Dónde podemos identificar el tiro parabólico de estas imágenes? ¿Cuál será? En la del cañón. En la del cañón, muy bien. En la del cañón tenemos ahí precisamente el tiro parabólico. ¿Por qué se llama tiro parabólico? Pues porque precisamente hace esta forma que describe la trayectoria de la bala, pues es precisamente una parábola, una forma geométrica que se llama parábola, y por eso este movimiento se llama tiro parabólico. Y en general, cualquier cosa que nosotros lancemos, que no lancemos verticalmente hacia arriba o horizontalmente, siempre va a tener un movimiento de este tipo. Muy bien, tiro parabólico. El movimiento de los planetas, muchachos, esto se llama movimiento armónico simple, por eso aquí dice más. ¿Alguien me puede decir cómo se mueven los planetas, muchachos? ¿Alguien tiene una idea de cómo se mueven los planetas? ¿Qué trayectoria tienen? ¿Rotan? Rotan, sí, pero tienen... ¿y cuál es la trayectoria que forman? O sea, ¿cuál es la figura que forman? ¿Cómo es la...? Un círculo. ¿Círculo? Más que un círculo es como una elipse, pero sí se aproxima a un círculo. Y lo importante de este movimiento de los planetas es que es periódico, o sea, que cada cierto tiempo ocupan la misma posición. Entonces, esa es la característica de este movimiento armónico simple. Y es prácticamente de los últimos que vamos a revisar. Espero que nos dé tiempo. Pero eso es lo que vamos a ver.
efectivamente tiene una trayectoria, pudiera ser un círculo, pudiera ser, en el caso de los planetas, un elipse, pero lo que caracteriza este movimiento es que en cualquier, después de cierto tiempo, el objeto vuelve a pasar por la misma posición, es decir, que es periódico. Entonces, esa es la característica de este movimiento armónico simple. Y bueno, tenemos aquí otros movimientos. Por ejemplo, aquí tienen movimientos con trayectoria rectilínea. Uno de ellos es el movimiento rectilíneo uniforme, MRU, y otro de ellos es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. La diferencia de estos es que en uno la velocidad es constante y en el otro la velocidad es variable. Entonces, muchachos, de los que tenemos aquí a la derecha, ¿cuál pudiera ser un movimiento rectilíneo uniforme, sabiendo que es un movimiento con trayectoria rectilínea? ¿Cuál de estos pudiera ser un movimiento rectilíneo uniforme? ¿El de la moto? La moto y el carro. La moto y el carro. La moto y el carro. Estos pudieran ser movimientos rectilíneos uniformes o pudieran ser rectilíneos uniformemente variados. Eso depende de las características del movimiento. Bueno, pero la característica que estamos observando ahorita, que es el movimiento en línea recta, pues efectivamente la cumplen los dos. Cualquiera de estos dos, tanto este como este, pudieran ser MRU o MRV, porque los dos son en una trayectoria rectilínea. Y bueno, vamos a ver más adelante cómo se caracteriza cada uno de estos movimientos, pero efectivamente es correcto como lo dice. Y finalmente, muchachos, puede haber movimientos también con trayectorias circulares. Este fue de trayectoria rectilínea y estos son trayectorias circulares. Y aquí me dice que es el movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniformemente variado. De las imágenes que tenemos a la derecha, ¿cuál podemos identificar con este movimiento circular? El de las poleas. El de las poleas. Bien, este sería un ejemplo del movimiento circular y pudiera ser uniforme o pudiera ser circular uniformemente variado dependiendo de cómo, pues cuál fuera la característica que le da esta mano a la polea, ¿no? Si esta mano mueve la polea de manera continua a la misma velocidad, pues lo que vamos a tener es un movimiento circular uniforme. Pero si lo mueve cada vez más rápido, entonces, o acelerándolo, o haciéndolo más rápido en cada instante de una manera uniforme, entonces tendríamos un circular uniformemente variado. Vamos a ver, prácticamente también será de los últimos que revisemos, pero hay que distinguir pues las otras características del uniforme. En este caso es correcto en el sentido de la trayectoria que forma, que en este caso es un círculo. Si pudiéramos fijar la vista, veríamos que la trayectoria que se forma es un círculo, es el movimiento formando círculos, y por eso se llama circular. Bien, muchachos, muy bien, están muy bien identificados. Entonces, pues esto es lo que vamos a estudiar en este curso, el movimiento de los cuerpos, pero sin atender a la causa de lo que los produce. No nos interesa qué los produce, solamente nos interesa la forma en que este movimiento se lleva a cabo y sus características. Eso es lo que vamos a estudiar en este curso. En esta parte del curso, perdón. Muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No, profe. Gracias. Vamos a la siguiente lámina entonces. En esta lámina ya vamos a empezar a hablar precisamente del movimiento y de algunas cosas que ya hemos mencionado, pero que pues, vamos a acabar de definirlas. Para empezar, la definición del movimiento. ¿Qué me refiere o qué me dice la palabra movimiento? Bueno, la definición está aquí. Y me dice que para que haya movimiento se trata de ocupar sucesivamente posiciones diferentes a medida que transcurre el tiempo. Es decir, si yo observo algo y lo veo en un instante que está en una posición, y un instante después lo veo en una posición diferente, y un instante después lo veo en una posición diferente, y así sucesivamente, a medida que transcurre el tiempo
va cambiando de posición, entonces puedo decir que ese cuerpo está en movimiento. Si yo veo un cuerpo que está en esta posición en este instante, y un instante después lo sigo viendo en esta posición, y un instante después lo sigo viendo en esta posición, pues entonces esto no tiene movimiento. Porque para que haya movimiento es que este cuerpo ocupe diferentes posiciones a medida que transcurre el tiempo. Entonces, esa es la definición del movimiento. Si ocupan diferentes posiciones a medida que transcurre el tiempo, entonces tendremos efectivamente un movimiento. Y bueno, este movimiento, muchachos, se describe una cierta trayectoria. Esa trayectoria se dice que es el conjunto de posiciones sucesivas que ocupa al moverse de un lugar a otro. Vamos a ver, aquí el señor, decíamos hace rato desde el principio, este señor se puede mover en línea recta y pasar de la posición inicial que tenía aquí a la posición final que tiene acá. Pero si este señor, en vez de moverse en línea recta, va siguiendo esta línea, si pudiéramos marcar la posición que tiene a cada instante a medida que transcurre el tiempo, veríamos que se forma esta línea, en este caso una curva. Finalmente llega a este punto, pero esta línea que se formó, que acabamos de puntear, que era azul y ahora la punteamos en rojo, esto precisamente es la trayectoria. Es decir, la trayectoria no necesariamente es una recta, la trayectoria puede ser cualquier cosa, puede tener cualquier forma. Y aquí lo que se marca en esta lámina, en esta imagen, es la diferencia entre la trayectoria y el desplazamiento, porque el desplazamiento sería cuando nos movemos de un lugar a otro, pero exactamente en línea recta, para pasar de un punto a otro. Entonces esos dos son interesantes. Ahorita estamos hablando de la trayectoria, como el conjunto de posiciones sucesivas. Aquí vamos a hacer otra vez este ejemplo, muchachos. Aquí lo que tengo, se alcanza a ver muy poquito esta lámina, pero aquí lo que tengo es una mosquita que se mueve. Ya saben que las mosquitas pues vuelan de alguna manera como de forma errática. Entonces lo que hace esta mosquita es moverse así. Hace aquí ciertas formas, pero continuamente está cambiando de posición. Y entonces todo esto que estoy dibujando con líneas punteadas es precisamente la trayectoria que sigue la mosquita para llegar de esa posición a esta otra posición. Su cuerpecito. Bien, entonces, si esa es nuevamente la definición de esta trayectoria, es las posiciones sucesivas que ocupara. Si dibujáramos en cada instante la mosquita, bueno, aquí la veríamos en cada instante colocada, pero bueno, nada más ponemos un puntito, una rayita por cada posición que tuvo en algún momento, y se movió desde esta posición inicial a esta posición final a medida que transcurrió el tiempo. Eso me indican los relojes que están abajo, ¿no? Pasó el tiempo, y después de un cierto tiempo ya está en otra posición diferente, pero si hubiéramos marcado cada una de las posiciones que ocupó durante ese tiempo, pues veríamos que tiene esta forma, y a eso precisamente es lo que se llama la trayectoria de su movimiento. Esta es la trayectoria. La trayectoria, ok. Y bueno, otra característica, muchachos, del movimiento es que se recorre una cierta distancia a medida que transcurre el tiempo. Este señor, cuando pasa de una posición a otra, recorre una cierta distancia. Esta mosquita, al pasar de una posición a otra, también recorre una cierta distancia a medida que pasa el tiempo. La característica de esta distancia me dice aquí que es una cantidad escalar, que indica la longitud de la trayectoria. Esto es, si nosotros medimos toda esta línea punteada, veríamos cuál es la distancia que se movió esta mosquita. La distancia, pero no el desplazamiento. El desplazamiento es una cantidad diferente. Lo vamos a ver un poquito más adelante.
Pero aquí, la longitud que se recorre con esta trayectoria, eso es lo que llamamos la distancia recorrida. Igual este señor, en esta trayectoria de una curva, pues, si pudiéramos medir la longitud, eso sería la longitud de su movimiento, perdón, la distancia que recorre, o la longitud de su trayectoria, y así sucesivamente. Bueno, y aquí, por último, este movimiento, seguimos esta línea azul, me dice aquí que requiere un marco de referencia. Para que nosotros podamos identificar si algo se mueve, pues depende de dónde lo estemos observando, muchachos. Necesitamos fijar un marco de referencia, un punto donde podamos decir si con respecto a ese punto las cosas se mueven, si están cambiando de posición. Muchachos, ¿ustedes han viajado en el metro o en cualquier vehículo? Seguramente sí, ¿verdad? Sí, profe. ¿Qué pasa si ustedes están viajando en un vehículo, cualquiera que sea, el metro o un carro, y viajan con alguien más? ¿Dirían que la persona que viaja con ustedes se está moviendo? Sí. Sí. ¿Ustedes la verían que se está moviendo, que está cambiando de... Bueno, no, sería más bien el automóvil, bueno, en el medio de transporte que vamos, ¿no? El Ajá. objeto. Para ver que efectivamente se están moviendo, ustedes no tendrían que estar en el vehículo, sino que tendrían que estar abajo del vehículo. Y entonces sí podrían ver que está cambiando su posición, ¿no? Pero si ustedes van dentro del vehículo y ven a otra persona en el mismo vehículo, pues realmente los dos se están moviendo y no hay una referencia como para decir si efectivamente se están moviendo. Pudieran estar detenidos y se siguen viendo igual que cuando se están moviendo. Entonces, para que puedan ver si hay movimiento, tienen que bajarse del vehículo, por ejemplo, y ver que efectivamente la otra persona se mueve, está cambiando de posición. Entonces, ese es el punto. Para que yo pueda ver si existe movimiento, pues necesito fijar una referencia, un punto de observación, por ejemplo. Y bueno, esas referencias, muchachos, para este caso del curso, las podemos tener, como ya hemos visto con los vectores, por medio de sistemas de referencia. Aquí tenemos del lado izquierdo, tenemos unas imágenes de unos sistemas de referencia, en este caso tridimensionales, una serie de ejes X, Y, Z, que nos permiten fijar un punto de observación y decir si algo se mueve o no se mueve, es decir, si cambia su posición a medida que transcurre el tiempo. Esa es una manera de referenciar el movimiento o de poner un marco de referencia al movimiento, poniéndolo o refiriéndolo a un sistema de referencia, a un plano cartesiano, en este caso a un sistema de ejes en 3 dimensiones, pero pudiera ser solamente a un plano cartesiano, un eje X y Y, y entonces pudiéramos ver que cambian las posiciones del cuerpo en diferentes instantes, entonces podríamos determinar si hay o no movimiento. Y otra manera, muchachos, también muy útil y muy usada, es referirnos al movimiento con respecto a las direcciones de los puntos cardinales. ¿Alguien sabe cómo se llama esto? Cosa de los vientos. Rosa de los vientos, muy bien. Esa me indica las direcciones en que algo se mueve, ¿no? En que algo se está moviendo. Desde luego con los puntos cardinales, el norte hacia arriba siempre va a estar el norte, el sur hacia abajo siempre va a estar el sur, el este hacia la derecha siempre va a estar el este y el oeste a la izquierda siempre va a estar. Y eso también coincide, muchachos, con pues algunas de las posiciones identificables de mi sistema de referencia en plano cartesiano. Por ejemplo, el este coincide con el eje X positivo. El oeste, aquí tendríamos el este, coincide con el eje X positivo, el oeste coincide con el eje X negativo, el norte coincide con el eje Y positivo y el sur coincide con el eje X positivo. Y bueno, cualquiera de los dos o de las tres formas nos van a permitir tener una referencia
con respecto a la posición de un objeto y poder determinar si efectivamente ese objeto se está moviendo. Entonces, ese es el punto de este marco de referencia, muchachos. Díganme, perdón, ¿alguna duda, pregunta o comentario, muchachos? No, maestro. Vale, gracias. Déjenme ver qué tenemos al final. ¿Hay otra? Ok, sí. Bueno, aquí teníamos, creo que ya me adelanté un poquito, que estábamos hablando del marco de referencia que está un poco más detallado, pero bueno, ya lo vimos ahí como ejemplo. ¿Qué es este marco de referencia, muchachos? Precisamente me habla esta lámina que el marco de referencia es un conjunto de convenciones que permiten hacer varias cosas. En primera, trazar una trayectoria. O sea, para que podamos trazar una trayectoria hay que sacar una referencia, hay que ver desde dónde lo estamos viendo. Nuevamente, si estamos moviéndonos junto con el otro cuerpo, pues no vamos a poder trazar una trayectoria. Necesitamos estar, por ejemplo, fijos en una posición y ver las posiciones que ocupa sucesivamente ese cuerpo y poder trazar una trayectoria. Eso es un marco de referencia. Este marco de referencia también nos permite medir un desplazamiento, es decir, qué tanto cambia su posición desde un punto inicial hasta un punto final. Ese es medir ese desplazamiento. También este marco de referencia nos permite calcular una velocidad, es decir, qué tanto cambia su posición con respecto al tiempo. O sea, a medida que pasa el tiempo, qué tanto está cambiando su posición. Eso es una velocidad. Lo vamos a retomar más adelante con más detalle. Pero todas estas cosas nos permite tener un marco de referencia. Y además nos permite determinar otras cantidades físicas, como un vector de posición, es decir, un vector que nos represente la posición de un cuerpo en un instante dado, que es lo que me dice aquí esta definición del vector de posición. Entonces, todas estas cosas nos permiten marco de referencia. Nosotros, por eso, vamos a hacer uso de los sistemas del plano cartesiano o de los ejes X, Y, Z para el caso de 3 dimensiones, para poder determinar la posición de un cuerpo en un instante, para poder determinar la trayectoria que sigue cuando se mueve, para poder calcular su velocidad o para poder pues mostrar su posición mediante un vector en un instante dado o en diferentes instantes. Entonces, para todo eso nos sirve un marco de referencia. Y bueno, este marco de referencia también se llama sistema de referencia y generalmente es un plano cartesiano. O ya decía, como antes, puede ser un eje de 3 dimensiones o pudiera ser una rosa de los vientos, como ya lo vimos antes. Y aquí está nuevamente nuestro plano cartesiano nos dice en qué dirección los valores son positivos, en qué dirección son negativos. En este caso, pues algo que ya hemos usado en este curso, muchachos. Y bueno, pues con respecto a esto, muchachos, está la tarea que tienen, hay que definir con un poco más de precisión o un poco más de extensión todos estos conceptos iniciales y los que vamos a ver más adelante. Ya no nos da tiempo, es un poco más largo esto que vamos a ver. Esto lo veremos en la sesión del día de mañana. Vamos a ver lo que es el desplazamiento, la velocidad, la rapidez, por medio de un ejemplo. Hasta aquí vamos a dejar esta sesión el día de hoy. Muchachos, antes de dar por terminada la sesión, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? ¿Algo más que quiera agregar? Yo, profe. No, maestro. Bien, él les encargo, No, profe. échenle un ojo al video de cinemática que están en la actividad que les puse. Y el día de mañana continuamos pues hablando de esto. Bien, las imágenes se pueden imprimir. ¿Pero de qué me hablas, Brittany?
De la tarea, de esa actividad, sí, pueden ser impresas, pueden ser dibujadas, no hay problema. Se pueden tomarlas, sacarlas de donde sea, las pueden imprimir, las pueden colocar ahí en su tarea sin problema. Si son buenos dibujando y les gusta dibujar, pues dibújenlas. Y si no son buenos dibujando y las quieren dibujar también, no hay problemas. El chiste es que hagan algo con eso, que los ilustren de alguna manera, de tal suerte que ustedes lo identifiquen sin problema. Está bien. Muchachos, ¿alguna duda adicional? No, profe, ninguna. No, profe. Vale, pues entonces, gracias por su asistencia, muchachos. Nos vemos el día de mañana. Vamos a continuar. Perdón, déjenme su participación en el chat. Vamos a empezar a registrar participaciones de la sesión del día de hoy. Los que me han estado apoyando, déjenme sus en el chat. Sí les dije en el chat, ¿verdad? Ya está. Ok. Entonces, muchachos, nos vemos el día de mañana. Que tengan excelente día. Cuídense mucho. Hasta mañana, profe. Mañana. Doy unos segundos para que acaben de registrarse y termino la sesión. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego, profe. Hasta luego, buen día. Hasta luego, profe. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Hasta luego. Finalizo para todos, buen día.